Bienvenidos chicas, chicos y chiques a Tinto Sentido. Mi nombre es Cristóbal Espinosa, estoy junto aquí a mi compañero Víctor Córdoba en nuestro primer capítulo. Me presento, soy estudiante, estudié composición musical, actualmente estudio letras y me encanta leer, soy un poeta frustrado y sufro en la vida. Dale, Víctor. Bueno, como ya me presentó el Cris, soy Víctor Córdoba, estudio Ingeniería Civil. También soy poeta frustrado, subo weas que a nadie le importan, igual que Cris, weas que nadie lee, igual que Cris. Textos culeados que en general la gente ignora, pero que a nosotros nos gusta mucho compartir. Nosotros como ¿Por qué nos llamamos Tinto Sentido? Ego. Nosotros somos Tinto Sentido. ¿Por qué nos llamamos Tinto Sentido? Básicamente por el vino, ¿o no? Ese licor que nos llena, que nos inspira para hablar, nos inspira la junta, nos inspira siempre para hablar puras leceras, pero en este caso no va a ser así, vamos a hablar cosas sumamente interesantes, ¿o no, Cris? Totalmente. El objetivo de este programa es que Tinto Sentido está basado en una larga discusión muy interesante y muy amistosa, muy, muy agradable, en donde vamos a tratar de llegar al fondo de los asuntos sin dejar nunca de soltar nuestro tinte más informal y divertido. Eso hay que entender también. Nosotros entendemos que no somos gente profesional, no nos dedicamos a la filosofía, no nos dedicamos a la literatura. Bueno, Cris está más enfocado en esa área, pero entendemos que no somos expertos, entonces queremos darle un balance a esto de la informalidad, pero al mismo tiempo darle el toque de la teoría, de la parte rica de la lectura, de todo esto del pensamiento, pero al mismo tiempo con un tono de talla, con un tono más claramente informal. Bueno, ¿cómo va a ser la estructura del programa? Básicamente, cada 2 semanas, uno de nosotros va a traer un libro. Generalmente va a ser que Cris va a traer un libro asociado a la literatura, a la poesía, etc. Y yo también, por otro lado, voy a traer un libro asociado a la filosofía o a la literatura también. ¿Ya? Y la gracia, la dinámica va a ser que cada uno le presenta el rollo que trajo de su libro a la otra persona y se desarrolla en todo el programa. Al final uno cumple una función de entrevistador y el otro de entrevistado y el otro está atónito y emocionado tratando de sacar y entender el rollo y qué ideas les surgen a propósito de la idea que está trayendo el otro. Eso es lo más rico de todo esto. Después de un pequeño interludio va a venir la segunda parte, que va a ser que la otra persona, la que no trajo un libro para presentar, va a traer un álbum. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que los álbumes se escuchan de principio a final, que los álbumes se respetan, la idea, a pesar de que no sea conceptual, el periodo en donde se escribió y todo este mundo en el que está inserto el artista. Entonces uno presenta un álbum emocionado y muy entretenido, y el otro lo escucha con mucha atención y también le da pequeñas ideas. Eso. ¿Qué libro nos traes hoy, Víctor? ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, hoy día les traje un pedazo de libro. Pedazo. Es de un autor que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar en un ratito de él. Pero es un libro bastante corto y muy, dentro de todo, bastante leído bien mercantilmente hablando. Es como un bestseller, de hecho. Pero claro, después uno puede hacer una crítica sobre la filosofía, porque yo les traigo ideas de filosofía y generalmente les voy a traer filosofía. Pero hoy día les traigo un bestseller de filosofía que es La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han. Han, generalmente nos referiremos a él así, Han, o bueno, Chris a él le dice Chul Han, no, yo Han porque ya es mi pana ya. El Han es un filósofo coreano que reside en Alemania actualmente, el cual ingresó a estudiar primero literatura alemana y después dijo, ¿sabes que yo no estoy ni ahí con leer libros porque el alemán es bastante complicado? Vamos a entender que el lenguaje alemán es súper importante para la filosofía más adelante también. Y bueno, es lo mismo, bueno, él es ingeniero también, pues, él es ingeniero metalúrgico, él es de otra área, y él decide estudiar filosofía porque cree que la filosofía se tiene que agarrar con más riqueza. Uno puede pasarse una semana leyendo 3 páginas de filosofía y no necesariamente agotarlas, ¿ya? Y eso pasa mucho, de hecho, en la lectura de Han. Pero ahora enfocándonos más a la lectura de este increíble libro que le vamos a dedicar varios minutos hoy día. Más que nada, presentarlo, La Sociedad de la Transparencia. La verdad no sé cuándo salió, pero tú, Cristóbal, ¿sabes?
Bueno, son, Bueno, son datos. son datos que en realidad no son tan importantes. Pero aquí debe salir. Pero es un libro bastante nuevo. Es un buen libro, Es weón. un buen libro. No va más allá, de hecho. De hecho, tiene poquitas páginas. Han en general escribe ensayos. Son libros que son ensayos de capítulos. Sus libros tienen máximo 130 páginas en promedio. En promedio, de hecho, un poco menos, 110. Que redundan en capítulos de, no sé, tal vez 6 páginas, 10 páginas, máximo. Han, el libro lo escribe en general muy, muy light. Es un tipo de filosofía muy fácil de tragar. Pero así como lo dije en un principio, en unas páginas de Han uno puede sacar demasiado, de hecho, y a veces es un poco frustrante, porque en tan poco, es tan directo, tan repetitivo también, que en su forma de escritura, él trata con muchos conpuntos, te dice una idea muy fuerte y la siguiente también, y la siguiente también, entonces es muy difícil de repente quedar como saciado de Han, a veces, a mí me pasa, no sé si a ti te ha pasado. Sí, no, totalmente. Y además, lo genial de Byung-Chul Han es que, bueno, esto no me acuerdo quién me lo compartió, pero te lo comentaba, que Byung-Chul Han escribe muy, muy japonés, como con frases cortas en imperativo, como la sociedad de la transparencia es así. Y entonces y eso al principio, claro, uno tiene que acomodarse si es que le gusta, si es que está acostumbrado a otra escritura, pero a mí lo que me encuentro genial de Byung-Chul Han es la radiadura que puede dar con eso. Sí. Porque es una teoría muy profunda y muy completa, que de hecho sus libros es como un parásito que se va expandiendo, como la filosofía de Byung-Chul Han explica una teoría macro que va tocando como todos los árboles y que mientras más libros leís de él, más te das cuenta que literalmente lo que está diciendo se aplica a todo. Sí, es muy acaparador en ese sentido, Han. Como que se sacia poco de las cosas y no estudia problemas específicos muchas veces. Y bueno, me gustaría partir ya de lleno. Las presentaciones del libro y del autor son como un poco largas, pero es importante mencionarlas siempre, pues, obviamente, dan un contexto. Quiero partir, graciosamente, con la última página del libro. ¿Ya? No sé si es medio raro, pero a mí me parece bastante prudente porque después vamos a entender por qué, ¿ya? Dice así: hoy el globo entero se desarrolla en pos de formar un gran panóptico. No hay ninguna fuera del panóptico. Este se hace total. Ningún muro separa el adentro y el afuera. Google y las redes sociales, que se presentan como espacios de la libertad, adoptan formas panópticas. Hoy, contra lo que se supone normalmente la vigilancia se realiza como ataque a la libertad. Más bien, cada uno se entrega voluntariamente a la mirada panóptica. Estas son las últimas. Es brigio. Genial. Es brigio. Eso ya es muy revolucionario, ya es muy contrario. Pero dale, cuéntanos por qué Víctor Córdoba. Bueno, es brigio, sí, porque... Y eso, bueno, ese final del libro yo lo encuentro épico. Después sigue un parrafito chico, pero ya se entendió la idea para dónde va el gallo. O sea, Han se entiende la crítica que él tiene desde su mirada filosófica. Pero hay que entender, primero, que Han trata un concepto. Han lo que hace en su filosofía, él nos da la idea de una sociedad en capas. Han trata la sociedad entera, o sea, el globo terráqueo, lo trata en capas. Él nos dice la sociedad de Pa, la sociedad de Pa. Y todo esto se trata en capitas, hasta que llegamos a algo muy profundo. Y esas capas se manifiestan de cierta manera, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría tomar 3 temas en hoy día, si es que nos alcanza el rollo, ¿cierto? Porque la gracia es seguir conversando, etcétera. Pero, Han, para entender, ¿qué es la transparencia? Eso es lo que quiero hoy día que discutamos. ¿Qué es transparencia? ¿Qué entendemos por transparentar cosas? De hecho, atrás, en la contraportada del libro, Han abre diciendo: la transparencia es uno de los como enunciamientos más... Es el lema. Es el lema, claro, de la posmodernidad, de lo neoliberal. Pero dice, y bueno, después dice, bueno, básicamente eso es lo peor que puede pasar. Y choca mucho, porque pareciese ser como uno compra el libro, lee la cuestión y dice, transparencia, pero obvio, o sea, transparencia, honestidad, sinceridad, ¿cierto? No sé, verdadera verdad. Ojo que transparencia se asume verdad.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante partir definiendo qué es para Han transparencia, porque uno podría decir que son problemas de traducción en el alemán, puede ser. Pero Han no hace referencia a una transparencia en el término de ser honesto o sincero, porque por ejemplo si yo te transparento mis papeles, no sé, de mi flujo de caja, que ahora estoy pasando formulación de evaluación de proyectos, que ahora tengo una lata, pero si yo te tengo que transparentar mis números, Han dice que no hace referencia a esa transparencia. La transparencia de Han, y tal vez va a sonar un poco engorroso, es literalmente vaciamiento de interioridad, coma, de otredad, coma, del yo. O sea, es una forma en que el objeto o la figura se vuelve transparente de su interno, y ese interno se libera a lo externo y se vuelve uno e igual. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Puedo explicarlo? Más o menos. Sí, bueno, dale, sigue. Vamos ahondando en esto porque es un concepto bastante difícil de entender. Pero teniendo en cuenta que transparencia para Han no es necesariamente honestidad, no es necesariamente sinceridad, sino que es literalmente que nosotros nos volvamos transparentes con nuestros sentimientos, con nuestras verdades, de hecho exhibiendo nuestro propio cuerpo, exhibiendo nuestra rutina, y de hecho todo esto genera como un todo transparente, en donde el tiempo se vuelve transparente y fluye con un constante presente, como habla Han en el libro, y fluye, la economía se vuelve transparente, el capitalismo se vuelve transparente, ¿ya? Y se transforma en neoliberalismo, pero eso va adelante. Pero ¿cómo Han abre el libro y te dice, bueno, ¿cómo entendemos esto? La transparencia. La sociedad de la transparencia se entiende por capitas, por capas, y te parte, la sociedad de la transparencia se manifiesta como una sociedad positiva. ¿Qué entiendes tú por positividad, Cris? A ver, cuéntame. Lo hemos conversado largamente. La positividad es como esas cosas que uno entiende cuando la conoce. Es como el alcohol. Uno sabe cómo sabe el alcohol cuando lo prueba. Sí. Pero la positividad, yo entiendo la positividad como muy de la mano de lo que tú estás hablando de la transparencia. Pero siempre he dado ejemplos, pues, como la transparencia, o sea, la positividad es aquello que es lento, que es profundo y que tiene una forma, que tiene una forma y que tiene un contenido que se encuentra a través de la forma. ¿En qué sentido? En que a mí me da la impresión de que yo lo veo mucho en personas. Hay personas que son más positivas que otras de su personalidad. Y es como, para mí la positividad es un poco ese amigo tuyo que como que expone y presenta todo su ser muy inmediatamente, y que su ropa lo representa, y que su forma de ser, su forma de actuar, su forma de moverse, su forma de hablar, todo representa lo que él es. Yo creo que eso nunca es así. De hecho, podemos hacer la dualidad en la misma persona. Ese amigo tuyo que hace eso, en realidad su negatividad que él mismo tiene que ver con lo que él no cuenta, con lo que él tiene detrás. Es como lo que hablábamos sobre hace muchos años, cuando por primera vez hablamos sobre esto, sobre los personajes en la novela. Sí. El personaje en la novela tiene algo dentro suyo que es difícil de explicar. Tú no puedes contarle, es como, yo siempre digo lo mismo, cuando tú tienes un amigo que no es tan cercano a ti, tú puedes explicarle a otra persona cómo es. Puta, weón, el flaco es bueno para el hueveo, es medio baratero, como que es fácil explicar quién es el flaco. Pero si un amigo muy cercano tuyo, es muy difícil explicar cómo es realmente su forma de ser, porque lo conoces tanto, ya has experienciado tanto. Eso para mí es la negatividad, la profundidad de las cosas, la experienciación real. De hecho, bueno, tienes bastante razón, porque justamente la transparencia, así como la transparencia, como dice Hans, se presenta como una sociedad positiva. O sea, lo positivo es transparente. O sea, ¿y qué es positivo? Hay que hacer la diferencia también, porque Han es muy sutil al escribir. Y ¿qué es positividad? Amigos y amigues, no es ser como positivista en términos de tirarle para arriba a la vida, o negatividad tampoco es tirarle para abajo. No es ser pesimista tampoco. Eso, no es ser pesimista, son cosas diferentes filosóficamente hablando. Negatividad es resistencia a las cosas. Por ejemplo, sí, ¿o no?
Un ejemplo de negatividad justamente es como la interioridad de algo. O sea, ¿qué tan profundo es eso? ¿Y qué tanto peso, por ejemplo, porque Han hace como referencia a las gravedades de las cosas, como qué tanto peso representa esa persona con su propia interioridad? ¿Qué tan profundo puede ser? Es un ejemplo de una persona. Algo positivo que tengo anotado aquí que me gustó mucho la idea. Algo positivo sería como el aplanamiento de la vida. O sea, el aplanamiento en términos de que se alisa el proceso de la vida. Se optimiza y se vuelve positivo y extremadamente rápido y veloz. ¿Ya? O sea, ahora vivimos en un sistema en donde todo se trata como un proceso. Tratar la vida como un proceso que se puede optimizar, porque eso es muy importante, porque ahora todo se puede optimizar, todo se está pensando en pro de hacerlo más rápido. Entonces, cualquier cosa que represente una resistencia a esa velocidad es una negatividad y por lo tanto lo liso es lo positivo. Claro, y lo genial del libro, que tú nos vas a contar, es que la positividad está expresada en todo al final, como si uno piensa en las conversaciones que uno tiene con sus amigos, como obviamente en la filosofía siempre pasa que uno extremiza las cosas, obviamente no es el 100% de los casos, obviamente. Pero pasa mucho cuando uno está en una fiesta, por ejemplo, en donde hay mucha positividad por muchas razones. Es raro que alguien llegue y te diga como, oye, pero bueno, como que pasa mucho que te arruina la fiesta, te la arruina aquel que te dice como, oye, pero bueno, cuéntame cómo estáis realmente. Porque uno, no encuentro que tenga nada de malo, pero porque las fiestas son fiestas, se dan esos contextos. Pero cuando, por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio o en la universidad, alguien llega y te dice, oye, pero bueno, ¿cómo estás realmente? Y uno no quiere hablar de eso porque tiene sus propios rollos, pero también, no sé, como que esa capacidad de la resistencia a las cosas, de la resistencia del habla, la comunicación es muy transparente cuando uno conversa, cuando por ejemplo con un grupo de amigos siempre habláis los mismos 5 temas porque sabía hacia dónde van los temas y cuál va a ser la respuesta, y no hay resistencia en ningún sentido. Por ejemplo, eso pasa mucho con la música. Tú tenías un género que te gusta de música y vas a hablar con tus amigos de ese género y van a hablar o el fútbol, van a hablar de las mismas cosas y al final la conversación no tiene ninguna resistencia de ningún tipo. Claro, entonces, sí, eso es un muy buen ejemplo, de hecho, de positividad. Y, bueno, de hecho, la positividad también se enfrenta particularmente, Han habla muchas veces de cómo la positividad misma afecta temas del amor y las relaciones. Por ejemplo, las redes sociales, si bien pareciese ser que nos mantienen sumamente conectados, que justamente quitan esa negatividad que, por ejemplo, significaría enviar una carta que llega en 3 semanas. El tiempo se presenta como una negatividad. Ahora simplemente yo te envío un WhatsApp y estamos conectados instantáneamente. Pero lo que yo te podía contar en una carta, que se demora 3 meses, estoy viendo un documental de Vietnam y yo me imagino esos gallos, esos soldados de mierda gringos que estaban escribiendo una carta y que igual la enviaban en 3 semanas, ¿cachai? O sea... No, y que la carta tenía que pasar por bombardeos de los enemigos, así, bueno, muy extrema. ¿Cachai? O sea, imagínate toda la narratividad y el trabajo que le ponía esa carta y lo rico que es recibirla, pero ahora para nosotros es súper común. Para nosotros dos es súper común recibir un WhatsApp a cualquier hora del día, a cualquier hora, y eso es justamente alisamiento de nuestra propia comunicatividad, ¿ya? Y eso habla de un lenguaje transparente también. O sea, la comunicación cuando se alisa, se vuelve transparente, se vuelve con poco a profundidad, como tú dijiste, se optimiza y pierde de toda esa narratividad, se transforma en netamente datos, información, que yo te entrego cosas y que tú almacenas, porque los datos se almacenan. Es como el panóptico representado en Twitter. Claro. Como la positividad de Twitter. Porque, o el mejor ejemplo es Facebook, que de hecho Mutual Canal habla de eso en este libro, ¿no? ¿O es otro? Sí, también habla en realidad, bueno, sí, aquí hace referencia a Facebook, pero aquí hace más referencia a Google y hace referencia también en Psicopolítica. Muy buen libro, recomendado también. Tal vez lo veamos en un capítulo futuro. Buenísimo libro. Buenísimo.
Sí, hace referencia a Facebook y bueno, al final espero también que podamos tomar ese tema que es muy interesante, cómo la misma idea de la transparencia se transforma en una herramienta de control que se cree de verdad. Pero dejémoslo ahí agarramos el clip y lo dejamos ahí, porque quiero mencionarte un tema. Dale. Ya que estamos hablando de las redes sociales, pero quiero tomar un tema que justamente la positividad hace que las cosas duren poco, ¿ya? O sea, por ejemplo, el amor lo vuelve doméstico. O sea, se vuelve consumible y confortable. Y en realidad no es que el amor debería ser terrible, sufrido, sino que debe ofrecer también como un tratamiento, porque todo lo que necesita negatividad está supuesto a un tiempo, a una dedicación, a un esfuerzo detrás. Imagínense si a todos nosotros nos regalaran, o nosotras también, nos regalaran las cosas que quisiésemos en el mismo instante que las deseamos. ¿Qué sentido tendría la vida? ¿Qué sentido tendría luchar? Y ese es el planteamiento que te hace Han. O sea, ¿vale la pena vivir de esa manera optimizada, en donde las cosas se vuelven lisas, en donde las cosas se vuelven rápidas, donde todo se te aparece en bandeja? ¿Cachai? Entonces, ¿vale la pena vivir en un mundo donde realmente no estás viviendo? O sea, te estás dando cuenta que si te dan todo en bandeja, en realidad lo único que te estás haciendo es siendo una vida confortable y consumible. O sea, y doméstico, te están haciendo doméstico. Y a mí me hace mucho sentido, me encantó el concepto que utilizaste. Bueno, yo como que lo había escuchado muchas veces, pero ahora me hizo mucho clic. Que yo creo que uno de los conceptos que principalmente define negatividad es narratividad. Sí. Totalmente. Porque, pero ¿qué entenderías tú por narratividad? Porque cuando tú me decís narratividad, obviamente lo conecto con lo que he estado estudiando últimamente y pienso en una historia, ¿cachai? Como las cosas tienen una historia, los actos tienen una historia. Es como un poema de Borges que leía el otro día que decía como, bueno, cuando yo estoy tallando esta piedra, lo que yo estoy haciendo es levantando los arquetipos de tallar una piedra. Estoy remontándome a todos los siglos de la historia que se están... Es un ejemplo, pero ¿cachai que en ese momento donde no hay resistencia y WhatsApp pasa mucho, pues, como cuántas conversaciones uno tiene por WhatsApp que uno responde muy rápido, como a propósito del ejemplo de las cartas. Como, bueno, alguien te dice, incluso en temas muy serios, es muy interesante, como, bueno, puta, estoy para la cagada porque le pasó esto a mi perro, bueno, como lo voy a extrañar más que la mierda y no sé qué, y uno se demora 5 segundos en responder eso. Igual es brigio, pero es cierto, po. El lo liso, y tiene mucho sentido la figura de lo liso porque lo liso incluye rapidez. Cuando algo es liso, es más rápido, uno puede mandar más rápido por ahí. Bueno, sí, creo que es como complicado definir así muy exactamente porque Han, bueno, siempre voy a hacer referencia a este porque él quiere presentar la idea, obviamente. Así como Han lo hace, no te da 100% una definición de algo. Él te dice la sociedad transparente es la sociedad de la explotación, después te dice es la sociedad positiva, transparentada, entonces te da varias definiciones. Pero con respecto a la narratividad, creo que uno también tenía que hacer como un constructo, más que una definición en sí. Pero la idea que yo tengo de narración, de hecho la estaba hablando hace poco con una amiga, con la Mari, ojalá que vea el capítulo. Saludos. Saludos, Mari. Ella me preguntó como, claro, ¿cómo podemos discutir esto de narratividad? Y sacamos un rollo bastante genial, que fue justamente que al final, primero, o sea, la narratividad implica, o sea, es una historia, claro, es como algo que literalmente se narra y tiene un tiempo específico. Y la narración se demora y da datos, y da análisis, no datos, sino que da tramas específicas que construyen una relación y la arman y la conforman. Y es muy gracioso porque, o sea, hay que ser enfático en el concepto de la narración, porque la narración tiene una línea temporal y llega a un inicio y a un final. Han lo que hace mucha crítica es que justamente la forma de optimización de nuestra vida hace que la vida no tenga un final. O sea, uno se dispara por el tubo de la vida y sigue eternamente, y no es que uno no concluya cosas, sino que a uno siempre está acelerando, siempre está, y dale, y dónde está el proyecto nuevo, soy emprendedor, quieres ser tu propio jefe, etcétera, etcétera, puras juegas así. Entonces, la narración te dice, no, hay un inicio, hay un contexto, hay un clímax, hay un desenlace y hay un final.
O sea, y eso, todo eso, la misma narración se da tu tiempo, ¿ya? O sea, por ejemplo, con la Mari lo hablamos mucho con el tema, por ejemplo, de hacer el amor. Por ejemplo, hacer el amor, hay dos formas de hacer el amor. Quizá, bueno, uno sería tener sexo, que sería el sexo liso. O sea, literalmente ir al punto. O sea, llegar al acto y a que ojalá los dos, o en caso generalmente se da que solo el hombre termina en un clímax interesante y la mujer queda completamente abandonada por desinterés. Pero, ¿qué sería la narratividad de hacer el amor? Sería justamente la previa entre, por ejemplo, no sé, pues, cenar, hacer algo juntos o juntas, hacer un jugueteo previo, el acto. Las palabras eróticas. Claro, justamente como, y bueno, lo vamos a hablar en un rato más también, justamente el hecho de las formas, cómo se van a sacar, cómo te sacas la ropa, como todo eso es una narración y tiene su tiempo, porque eso si bien la pasión se puede expresar de forma explosiva, ¿cachai? O sea, ¿cachai? Pero lo importante muchas veces, de hecho le comenté que la narratividad te hace referencia a que las cosas importantes que se desarrollan en esa temporalidad no son el hecho del sexo, no es el hecho, no es la penetración, no es el orgasmo, sino que es justamente el contexto, y lo que te da un contexto es la narratividad, el mundo que se está desarrollando, la idea, ¿ya? Entonces el sexo es la positividad del amor, o sea, de hacer el amor, porque el sexo apunta justamente al punto en donde el clímax termina ahí y listo. O sea, muy bueno y todo, pero caché como referencia a ese meme. O sea, eso es positividad. Sí, no, totalmente. Positividad. Y obviamente que la narración no termina obviamente con el orgasmo, cosas así, sino que continúa, se queda uno en la cama, donde sea que haya salido en realidad, y hay un contexto, también hay una historia, ¿sí? y se conforma así. Incluso independiente a los tiempos, porque esto no es un tema de que el sexo lento y el sexo rápido son uno mejor que el otro, sino de entender que el sexo es algo mucho más largo de lo que pensamos. Eso. El sexo no dura de 15 a 30 minutos, de 10 a 30 minutos, depende de lo motivado y de lo rápido que querís, y de lo que comiste en la mañana. Pero... ya, perdón. No sabía eso. Sino que... Pero, sino que aunque lo hagáis muy rápido, aunque estés tan caliente que te sacáis la ropa y penetráis y termina, sino que eso, probablemente la conversación o algo anterior a eso llevó a esa situación. Sí. ¿Cachai? También tiene narratividad. No tiene que ver con que rápido o lento. Y también tiene que ver con que el sexo después, el sexo tenía algo antes, aunque haya sido muy rápido, tenía algo antes que tenía que ver con los símbolos sutiles de lo erótico, como ciertas miradas, ciertas conversaciones que pueden ser de cualquier cosa, pero que están calentando a la otra persona. Y el cariño que viene después del orgasmo, que también es parte del orgasmo, ¿cachai? Claro. Como quedarse en la cama no es un... Bueno, yo sé que hay gente que vive el sexo de manera muy distinta, pero quedarse en la cama o conversar o bueno, incluso prenderte un cigarro, bueno, después del sexo no es algo que uno haga porque tiene ganas, o sea, porque no es algo que uno haga porque siente que tiene que hacerlo, sino que es porque el orgasmo sigue durando, ¿cachai? Sí. Es muy interesante. De hecho, la narratividad se expresa muy bien en el sexo. Es que es un buen ejemplo, se entiende muy bien. Y bueno, y sí, con respecto a lo de los tiempos, o sea, de hecho yo creo que Han no se refiere muchas veces al tiempo, literalmente la concepción física de tiempo, minutos, horas, segundos, sino que, bueno, ya está muy sabido, entre comillas, que el tiempo es netamente subjetivo. El tiempo no es un punto de referencia en el espacio, porque el tiempo se curva, es un momento científico, pero claro, Han habla justamente de la gravedad que tiene el tiempo en la narratividad. Gravedad en términos de cómo le das tú la duración a ese tiempo, cómo tú recibes ese tiempo. Pueden ser 30 segundos, pueden ser 10 segundos, puede ser una hora, pero la gravedad que le diste a eso es toda esa negatividad. Eso es lo mejor supuestamente para Han, o sea, es como lo top de lo top. Pero también no hay que quitarle, como sí, estoy muy de acuerdo, pero también muchas veces el tiempo de Han se expresa en el tiempo. Sí. Muchas veces las cosas se tienen que demorar. Es como, me cargo usar este ejemplo porque creo que esto es una simplificación y una malinterpretación de algo parecido, pero lo millennial.
¿Cachai? Para mí los millennials es como una malinterpretación de una teoría mucho más profunda que la de Han. Pero típico, ¿se acuerdan del típico video sobre los millennials, de este weón gringo que generalizaba y decía que éramos todos flojos y que nos podíamos llevar con cualquier cosa? Bueno, una de las cosas que decía, me acuerdo, es que uno esperaba el primer año de trabajo cambiar el mundo. ¿Te acordáis? Sí, sí. O que salí egresado y vaya a ser gerente o gerenta al tiro. Sí, no, o no vaya a ser gerente, pero vaya a cambiar el mundo, vaya a hacer algo útil. Y como vaya a hacer algo que te haga sentido, ¿cachai? Y también es cuático, porque esa cuestión de salir del mundo y vivir algo que te haga sentido, y por ejemplo Into the Wild, ir para allá, porque Into the Wild es un poco ir para allá, dejarlo todo, ir para allá y encontrar sentido, pero yo lo que a mí me hace sentido la teoría de Byung-Chul Han en el sentido de que el sentido no es algo que uno tenga que buscar necesariamente, sino que el sentido buscarle es la negatividad al final, como puedes irte de viaje, weón, al sudeste asiático o a Hawái, weón, y pegarte en medio viaje y no sé qué. Bueno, me estoy hablando de viajes de turista, que es un término que también... Han también hace referencia a eso, sí. Sí, pero a veces simplemente sacándole el rollo a un amigo tuyo que le cuesta sacar el rollo, es una experiencia con mucho más sentido que el viaje propiamente tal. El viaje está sobrevalorado en el mundo moderno positivo. Es que se asocia el viaje al ser turista. Y bueno, Han, es que para ir cerrando este tema, que quiero seguir en el tema, porque saqué el tema del sexo que era muy... y hacer el amor, que viene con tema ligado con esto. Pero terminando con el tema, es que Han hace referencia a que los turistas solo son performáticos, o sea, que viven las cosas de forma banal, que no le dan una experiencia. ¿Qué significa que te den una experiencia? Es el hecho de que tú te transformas, porque las experiencias se ofrecen de forma de barreras frente a la vida, y eso es una negatividad, y las negatividades son conformativas, según Han. Pero es que no puedes vender una experiencia. Claro, no puedes vender, o sea, ir al Starbucks es una vivencia. Starbucks vende vivencias. Tú vas, compras un producto y vendes la vivencia Starbucks, que se dice que en realidad es experiencia. Pero en realidad la experiencia es una narración, claro, histórica en tu vida que te causa problemas, que te causa no optimización de tu propio proceso de vida, sino que te causa un cambio, sino que se te presenta, y ya vamos a hablar en un minuto de esto, esta otredad, que la otredad, lo que está ajeno a ti, se te presenta como una resistencia y tú tienes que vencerlo. Y esa forma de ganar es conformativa para ti, ¿ya? Pero vamos enfocándonos de nuevo, nos estamos dándole forma a esto de la sociedad de la transparencia. Primero pasamos por la capa de la positividad, ¿cierto? Que es la sociedad es positiva, licidez, optimización, datos, etc. Después hablamos de la narración, ¿cierto? Que es... que se expresa muy bien con el ejemplo de hacer el amor y el sexo. Porque el sexo igual era tal vez una palabra un poco fuerte, pero en términos de que puede ser referida para los dos lados, pero puede ser como el sexo quickie, por ejemplo. O sea, como el sexo al punto. El sexo de coito instantáneo y que acaba ahí. Y ni siquiera es como homogéneo para todos y todas. O sea, es puntual para, por ejemplo, se da mucho en el machismo, en el sexo machista. Pero, en fin. Claro. Después Han, junto con la positividad, nos dice que la sociedad transparente se presenta como una sociedad pornográfica. O sea, Han tiene un concepto de pornografía un poco más amplio que lo que nosotros entendemos como pornografía, que son literalmente la pornografía, o sea, imágenes de sexo, eso sí es sexo, aunque pareciese que tiene una narratividad, no la tiene, que es más allá de solamente el video porno que encontráis en internet, ya morbosamente, no sé. Han habla de que la sociedad se vuelve pornográfica justamente por la capacidad de exposición que tiene esta. O sea, para Han lo pornográfico es la lices, o sea, es la información directa hacia el ojo. O sea, te presento algo, se transparenta, y esa información completamente transparente que se vacía de otredad, se vacía de interioridad, te llega directamente al ojo, en términos de que tú recibes ese estímulo. Él explica que la pornografía es
extrema luz, o sea, extrema visión en tus ojos y que te deja completamente cegado. Y que esto, de hecho, para Han lo considera sumamente violento, porque esa información, la transparencia, esa capacidad de cegar con extrema luz interior, o sea, que sale, que tú transparentas, te violenta y te deja ciego. Esa es la violencia detrás de la sociedad porno. Oye, ¿qué ejemplo de esta expresión de la sociedad porno fuera del porno se te ocurre? Fuera del porno. Bueno, por ejemplo, el mall. El mall es la sociedad porno. ¿Por qué? Porque todo se presenta en vitrinas. Y todo se presenta en vitrinas en pos del consumo. Porque lo que hace la sociedad porno justamente con esa capacidad de exposición, literalmente de exposición, por ejemplo, del cuerpo, lo cosifica. La sociedad porno cosifica las cosas. Entonces el mall te cosifica todo y te lo vende como un producto. Todo es vitrina, todo es transparente, todo es pornográfico, todo es visual. ¿Ya? Sí, bueno, tiene que ver con ese mismo rollo. O sea, no sé si se entendió esa parte. No, y está muy relacionado con lo que hablábamos antes, porque al final lo que está en vitrina en un mall no es el producto. No. ¿Cachai? Generalmente no es solo el producto el que está en vitrina, sino que generalmente pienso en los zapatos, en los jeans, en las mochilas, en todo eso, sino que la experiencia. Sí. Una experiencia pornográfica. Eso. ¿Cachai? Como lo que hablábamos antes, como tratando de unirlo. De hecho, sí, o sea, la sociedad transparente, claro, eso, me lo entendiste muy bien, sí. Confirmo, hiperconfirmo. Como que apruebo, sí, apruebo. Pero sí, o sea, lo importante de entender es que la transparencia tiene la premisa de la exposición, porque antes uno dice, ok, yo soy transparente, es bueno porque, bueno, así yo de alguna manera soy honesto, soy sincero. Pero lo malo que dice Han, que es importante mencionar que la transparencia, la premisa de la transparencia y de la sociedad pornográfica en la que vivimos es que la exposición se presenta como premisa del valor. O sea, mientras más me expongo, más valor genero. O sea, mi exposición se tasa, o sea, mi valor no solo como mercancía, porque al final lo que hace la exposición es que empieza a volver las cosas mercancías, se transforma en mi valor, mi exposición. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, ¿qué les pasa si yo les traigo se sabe mucho que les traigo un producto que puede ser, hablemos de un objeto, ¿ya? Yo voy a hablar, no me imagino que cualquier libro, no esta genialidad del libro que estamos hablando ahora, es un producto que es sumamente inútil, completamente inútil, pero yo le pongo una campaña de marketing increíble, o sea, yo lo transparento por donde sea, te lo implanto en todas tus redes sociales, te creo una imagen, te lo transparento, absolutamente. Entonces, esa capacidad de exposición le da valor al objeto, aunque sea el objeto más inútil. Y eso pasa mucho también, de hecho, con las personas. O sea, el porno, ahora hablemos de la cultura porno del video en no sé, en la página web, en un principio podemos ver que el porno ha evolucionado cada vez más exponiendo cosas y haciéndolas más al punto, o sea, más porno, más exposición del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pasa un poco que en el mundo del porno se ha abandonado un poco la fantasía, el concepto de fantasía, como el porno antes era una herramienta para alcanzar una fantasía, como, sí. O sea, que yo siempre he querido tener sexo con una mujer con estas medidas, que tenga el color de pelo, que tenga el color de piel, que tenga no sé qué. Se ha abandonado un poco y esto es muy nefasto, y me recuerdo a un documental que vi por el porno amateur. Y el porno amateur es una manera de exponer algo más cercano al porno, al sexo real, ¿cachai? Sí, si tú tenías una actriz no experimentada y con un actor no experimentado los ponías como que se parece más entonces eso es más pornográfico que la fantasía, ¿cachai? Sí. El porno amateur es más pornográfico que la fantasía. Porque deja de ser cine, o sea, porque igual el cine tiene sentido, tú entiendes que es como falso, que es imposible, tú dices eso no, pero el porno amateur, claro, es más porno, como tú decís. Mira, qué interesante. En sí la tesis de la sociedad porno es que justamente
La exposición es un tipo de explotación. O sea, mientras yo me transparento, me estoy explotando a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo me transparento, pierdo la interioridad, me transformo en un objeto. Si yo pierdo toda mi interioridad, si yo me transparento no solo a las personas, sino al mundo entero, si yo me transparento con mi propia red social, estoy perdiendo mi propia interioridad y me estoy explotando a mí mismo. Bueno, no sé si queréis complementar eso, porque quiero pasar a otro punto. Pasemos al otro punto. No sé si no quiero pasar a otro punto, pero lo que quiero decir es que, y lo tengo anotado acá, que Oye, pero la magia del cine, pues bueno, la magia del cine. No, pero hay que... Oye, uno no se sabe el libro de memoria. No, pero lo que sí. Puta, perdón, güey, la cagué. No, bueno, somos humanos, ¿no? Y somos informales. Negatividad. Transparencia también, pues. Eso fue súper transparente, de hecho. Pero bueno, con las cosas cuando se transparentan también pierden como toda peculiaridad. Justamente porque, por ejemplo, es que el tema del porno es muy preciso, Hannah, al decirlo. O sea, es clásico decir que... Porque el porno funciona como una droga, de alguna manera. El porno, tú empiezas a consumirlo y después necesitas más, justamente porque ese tipo de consumo, de exposición, pierde su peculiaridad. O sea, las cosas ya no son sorprendentes de por sí. O sea, si tú te metiste en tu cabeza toda la idea de porno como de exposición del cuerpo y como explotación femenina también, no hemos tocado ese tema, pero es importante mencionarlo. Si tú te metiste todo ese rollo, después todas las cosas que sean, por ejemplo, tú en tus propias relaciones, no van a ser tan sorprendentes como si nunca lo hubieses visto. O sea, tú ya atrofiaste tu capacidad de imaginación, de fantasía, que para Hannah es muy importante porque la fantasía es una negatividad, es el tiempo para imaginarte cosas, el tiempo en que tú no tienes la capacidad de ver eso. Esa capacidad se atrofia con tanta luz que tú consumiste de extrema exposición, ¿ya? Y eso, bueno, pasa mucho en las redes sociales. En las redes sociales, cuando yo, por ejemplo, yo siempre pongo este mismo ejemplo, nosotros todos somos sumamente transparentes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solo transparentamos, no transparentamos a un nivel de porno las cosas, pero sí transparentamos mucha de nuestra propia interioridad. Y interioridad no se entiende como lo que siento hoy día, o lo que sentiría mañana, o lo que sentí ayer, sino que probablemente mi interioridad es, por ejemplo, mi propia rutina, mis propios pensamientos, mis propios problemas también, como lo dije, pero es más complejo que eso. Es más complejo. Y también un concepto muy haniano para aplicar en este sentido es el típico concepto de como tú dijiste, de yo soy mi propio jefe. Porque de la misma manera en que hace un ratito estábamos conversando de que los objetos del humor se ponen en vitrina y se transforman en experiencias consumibles, que tú al comprar un zapato inmediatamente vas a tener un cuerpo específico, vas a tener una personalidad relacionada con los fitness, vas a tener un montón de cosas con comprar el zapato, lo cual claramente es mentira. Sí. Las redes sociales hacen que todos nosotros seamos vendedores de un producto. Eso. Nosotros somos vendedores de nosotros como nuestro propio producto. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos vendiendo nuestras experiencias como algo que como un producto. Nosotros ya no dibujamos, o sea, de nuevo estoy generalizando, ¿no? Obviamente no todos lo hacen por eso y obviamente no todas cada vez que uno comparte historias por eso, pero uno no solo, uno sabe que va a tener un plus a la hora de dibujar, a la hora de bailar, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de salir, porque vas a tener la capacidad de compartirlo y de venderlo como producto y venderte a ti mismo como producto de ti mismo. Sí. Ya no es un tema de que uno lo hace por su interioridad y por su experiencia y por formación de su propia ser, sino porque uno quiere exponer una personalidad específica. En este mundo, el mundo es como un gran mall en donde todos estamos exponiéndonos en vitrina, ¿cachai? Y eso tiene mucho que ver con el porno. Me recuerda a las calles como, eso típico que cuando te dicen que las calles de Ámsterdam hay vitrina, como que al final, eso un poco nosotros, ¿cachai? Como... Es una ventana, claro, o sea, porque Hannah hace mucha referencia al cuerpo desnudo, como
No como esta idea retrógrada de que Claro, mucha eso es ropa... muy importante. No es una idea retrógrada, esa es una idea de que mucha ropa causa depravación, haciendo referencia a los tetas. No es esa idea, o sea, es el cuerpo desnudo, él dice que es el cuerpo desnudo, el cuerpo despojado de toda negatividad. O sea, se fue toda negatividad asociada al yo, ¿ya? Bueno, de hecho, esta weá tiene mucho que ver, y lo quería tratar de conversar, que me ha pasado mucho en las redes sociales últimamente, que cómo la sociedad transparente, o sea, aquí tengo anotado, de nuevo, quiero hacer referencia a algo, que la sociedad transparente y su sexualidad asociada, por ejemplo, Kant dice que la sexualidad se disuelve en la ejecución femenina del placer y la ostentación de la capacidad masculina. O sea, vuelve el sexo, la sexualidad transparente, lo vuelve como lo hablamos antes de la narración, o sea, lo vuelve optimizado, tanto para las féminas como los masculinos, ¿cachai? O sea, los vuelve óptimos, los optimiza. ¿Y cómo esto se ve muy reflejado en una web muy específica? Hay clásico meme en donde dice que por ejemplo, una amiga lo subió, o sea, mi amiga hacía referencia al meme, salió una mujer que decía como yo mandando nudes, perdón, de nuevo mi pronunciación, yo mandando nudes y está como Afrodita, en el nacimiento de Afrodita. Sí. Ya, o sea, Sí, ¿sí? la pintura. La pintura, claro, o sea, una cuestión ya estética, pero brígida, y que es verdad, al final es verdad. Y de repente, o sea, y el nude del hombre es el pene, así onda directo, la imagen de primer plano de un falo. O sea, imagínate lo atrofiado que está esta cultura en el hombre, en nosotros, de la pornografía, que va directamente a transparentar el hecho. O sea, el hecho del falo es la transparencia misma de la sexualidad que tenemos nosotros interiorizados. Y es verdad, porque, bueno, eso. Querías complementar. Yo quería volver un punto, hablando de eso mismo, de la cultura, de como hay que tener mucho cuidado de interpretar a Byung-Chul Han como un conservador profundo. Y yo quiero ahondar en ese tema porque tú lo tocaste, pero siento que tenemos que masticarlo más. En el sentido de que Byung-Chul Han no dice que nosotros tenemos que mantenernos sin ver a una mujer hasta el matrimonio, ¿cachai? No tiene ese rollo, ¿cachai? No dice que no tenemos que ver nada desnudo, o sea, nada sin ropa, no tenemos que ir por jugar. Pero piensen como en el nivel de positividad de la pornografía, los videos porno, y que pasa con todo, que nosotros podemos elegir la mujer y el hombre que nosotros queramos, hay miles de posibilidades, y podemos, dentro del video, podemos elegir la posición que queramos. O sea, podemos ver exactamente lo que queremos. Y es muy interesante porque justamente la negatividad del sexo consiste en que eso no puede estar manejado en la realidad. Sí, uno lo ve, eso es ficción, y uno lo ve ficción, muy distinto. Y eso verlo distinto, esa capacidad, es que lo importante, y esto quiero ahondar quiero tocar un poco un tema de otro libro, si me das permiso de Byung-Chul Han, pero lo interesante no es destruir el placer. No. Y esto lo quiero tocar nomás. Esto no es para destruir el placer, como destruir la sociedad pornográfica. Es justamente porque el placer consiste en no elegir siempre. ¿Cachai? En no elegir cómo se van a hacer las cosas, en no elegir qué vas a mirar y qué no, en no elegir qué tanta ropa se va a sacar a otra persona, ¿cachai? Eso da placer, da más placer. Y eso, di el ejemplo del sexo, pero en realidad eso pasa con todo. Eso pasa con el pensamiento, por ejemplo. O sea, bueno, pero... el tema del pensamiento es que justamente es como si nosotros tuviésemos certidumbre de todo. O sea, imagínate que nosotros, el pensamiento que nos ha traído la universidad es un pensamiento calculativo, porque todos trabajamos con datos. O sea, Han dice que el pensamiento calculativo no es pensar, justamente porque lo previsible, o sea, lo que tú puedes elegir como la ropa, por ejemplo, que le sacas, eso no es pensar, eso es calcular. Cuando tú piensas es cuando tú vas más allá donde está oscuro, porque el dato te ilumina las cosas. Lo que está oscuro
Y el que realmente piensa, se atreve a ir a la oscuridad con sus conocimientos previos, con su propio modelo mental que se está preparando para enfrentar lo negativo, lo oscuro. Pero si tú eliges... Lo que resiste. Lo que resiste, claro. O sea, si tú eliges la ropa en tu video porno custom, o sea, claro, pues no hay ninguna... Eso es conocimiento certero de las cosas que van a pasar. Y eso elimina el placer. Bueno, de hecho, ya sea el libro al que estoy haciendo referencia, La agonía de Eros de Han, que también es un libro muy bueno. Espectacular. Tal vez en volada, tal vez le digamos, pero es que en verdad ese libro también es muy recomendado. Justamente habla de cómo podemos rescatar al Eros, cómo podemos rescatar el placer, ¿ya? ¿Cómo? Y esa es la idea más o menos del libro, y también cómo ha caído en decadencia. Pero, en fin, sí, entender a Han como alguien conservador, como dijiste, no, es erróneo, sino que lo que quiere decir Han es, loco, es que es la pregunta que te dijeron un día, o sea, no es conservador decir, si te dan la vida en bandeja, ¿en realidad la estás viviendo? Esa es la única pregunta que él hace, o sea, no es la única, pero es como a macro entendimiento de muchos de los libros de Han, él te hace ese cuestionamiento, o sea, realmente vale la pena vivir, y eso no es conservador justamente, él te hace referencia a que empieces a vivir tu vida como debería tal vez vivirse, y nunca te lo impone, obviamente. Y no como tu propio jefe. No como tu propio jefe, o sea, siendo... Y no como tu propio explotador, no como tu vendedor de ti mismo, sino como... Claro, como un ser independiente. Sino como un ser humano. Un ser humano, claro. Con negatividad y positividad, con desafíos, con interioridad, con cosas así. Y bueno, de hecho, para ir terminando el tema de la sociedad porno, él hace referencia a algo que escribió Walter Benjamin, que también es un pedazo de autor. Walter Benjamin, él lo cita y dice: lo bello no es ni la envoltura ni el objeto encubierto, sino el objeto en su velo. O sea, que en realidad no es tampoco, imaginemos que todo esté oscuro, todo esté tapado por esta negatividad que hemos hablado tanto. Imagínate que todo el mundo fuese una muralla brígida, así, que la vida fuese realmente un impedimento acuático que no se pudiese pasar. Tampoco se podría vivir esa vida. Tampoco, pero imagínate si ese muro fueran puros muros de cristal sumamente frágiles y transparentes, que tú tocarlo así puedes sacar 100 para el fondo. O sea, como si tú fueses Jedi y hicieras así y sacaras millones de muros afuera. Eso tampoco sería vida. Entonces hay que entender que lo bello es el objeto en su propio velo, o sea, entre su descubrimiento y entre su encubrimiento. O sea, el trabajo de lo erótico no está en el simple hecho de el cuerpo desnudo, sino que está en el hecho del destapamiento del cuerpo y el encubrimiento del cuerpo. La fantasía está detrás de eso, lo que te expongo de repente y lo que te dejo para tu propia imaginación. Y así funciona la vida en general, para Han. Yo siempre pienso en ese ejemplo que tú diste del velo, yo siempre pienso en el ejemplo más... en el Vaticano. En dos culturas muy distintas. La cultura cristiana y la cultura árabe. O sea, musulmana en realidad, árabe no es lo más correcto. Porque el Vaticano, que era el rey de reyes, que era lo máximo, tenía millones de tesoros adentro. Pero la sociedad occidental ha llevado a que cualquier persona, con tal de pagar una entrada, puede ver todos esos tesoros y puede sacarle fotos. Te dicen que no puedes sacarle fotos, pero es muy fácil sacar una foto. Versus los árabes, que en pleno siglo XXI tienen en la Meca, si no me equivoco, una piedra que es un pedazo de meteorito que tú puedes entrar solo si eres musulmán, puedes entrar solo una fecha, puedes entrar y no por un tema de capitalismo de que te cobren, sino por un tema sagrado que es más importante. Sí. De hecho, bueno... Esos son como los dos polos. Sí, eso sería como la sociedad positiva y la sociedad hipernegativa. Sí, la sociedad permisiva y la sociedad de exclusión, o sea, de prohibición, una restrictiva. Bueno, Walter, y que tiene mucho que ver con lo que dice Han, dice que, por ejemplo, hablando de las obras de arte, ya que hablamos de obras de arte, dice que la obra de arte no se basa en su valor como de exposición, más que su valor cultural no está en la capacidad de exposición que tiene esta obra. Y eso es lo que te vende la transparencia, justamente lo contrario, como lo dije en un principio, que es, tú te vales en tanto te transparentes. Y no solo es voluntariamente, porque tú crees que es voluntario. Y es lo que vamos a hablar ahora, que quiero empezar y ya ir terminando los últimos rollos, para que esto está como súper engorroso, pero tranquilos y tranquilas.
Bueno, la capacidad de culto está basada no en la exposición supuestamente de Walter Benjamin, sino en como el objeto en su propio velo. Entonces, a nosotros no solo nos venden la idea de que mientras más nos expongamos, más valemos, sino que hay una coacción detrás de eso que a ti te incita y te obliga a transparentar. O sea, el imperativo de la transparencia es que vuelva sospechoso lo que no se vuelve visible. O sea, es sospechoso cuando tú no te transparentas y te vuelves un enemigo o enemiga para la sociedad transparente. Ofreces una negatividad y te expulsan muchas veces. O sea, te expulsan en términos de que la misma red social te empieza, las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, volviendo al tema ese, te pueden exiliar, o sea, te exilian, porque ya no te eligen a ti como primer punto para otras personas, que pueden ser tu mejor amigo, tu mamá en la red social. Ya no, si tú no te expones lo suficiente, tú no participas en el algoritmo de exposición de tu mamá, por ejemplo. Ya es un ejemplo medio huevón, pero de alguna manera la sociedad transparente sí funciona como una sociedad realmente, o sea, es capaz de aniquilar, enajenar, de exiliar a alguien o algo también. Duro. No, dale. Bueno, y esto... Bueno, dale. Bueno, y esto, esta como forma sospechosa que genera la sociedad, genera lo que la sociedad transparente. Dice Han que la siguiente capa de la sociedad transparente, que es generar una sociedad de control. O sea, lo transparente es lo que se vuelve controlable. Y es como abrí la cita en un principio del podcast, se vuelve un panóptico. Esa idea de Bentham, no sé si es muy familiar la idea de panóptico, ¿tú la tenías como familiarizada? Pero nunca sobra explicarla. Bentham, filósofo, y después lo retoma Foucault más en el siglo XX, sí, en el siglo XX, y Bentham no tengo idea cuándo es ese libro, pero él pone la idea del panóptico como literalmente estructura en medio de la cárcel que está arriba, ¿cierto? Y que tiene capacidad de visibilizar las cárceles, y que este panóptico, o sea, que es como, me lo imagino como la torre de Mordor, así más o menos, con una torre con el ojo que todo lo ve, pero él... como Orwell. Claro, este ojo, pero el panóptico de Bentham dice que puede ver solo partes específicas, puede ver la celda de frente, no puede ver la celda ni por atrás, ni por al lado, ni por lo que está ahí tapado por tu cama en tu celda, no tengo idea. Después Foucault desarrolla la idea un poco, pero esa es la idea del panóptico, como esa entidad que tú no ves si es que hay alguien adentro también. O sea, el reo, el preso, o la presa, o la rea, no sabe si es que lo están mirando. Y entonces esa persona se comporta de manera correcta porque cree que la están mirando, porque el panóptico lo está observando. ¿Ya? Justamente la sociedad transparente elimina, dice Han, ese control como visual solo de monofocal del panóptico, sino que la vuelve multifocal. Cuando tú transparentas, tú haces que el control asociado a ti, o sea, que podría estar asociado así, porque después vamos a explicar por qué está asociado a un control, la transparencia, tú te transparentas no solo el frente de tu reja, donde están los barrotes, sino que transparentas lo que está a tu espalda, la puerta que está atrás, el hoyo que estuviste haciendo para escaparte de la cárcel, es un ejemplo, pero se entiende, porque el control panóptico digital de la transparencia funciona multifocalmente. Ya sabes dónde estás, en qué minuto estás, a qué hora te conectaste, cuántos mensajes enviaste, cuántos gigas descargaste, qué viste, cuándo lo viste, con quién hablaste. Todo, lo sabe todo. Bueno, al final, ¿cómo funciona esta sociedad como del control? Primero, aparte de pensar de que lo sospechoso se vuelve, o sea, lo no transparente se vuelve sospechoso, dice que el imperativo de eso, para eliminar eso, es tratar de hacer las cosas íntimas, ¿ya? O sea, la primera idea que vende esta coacción de transparencia es decirte, oye, loco, eliminemos lo público. Saquemos todo lo que debería ser público, que es lo público, que hace una referencia, o sea, como una resistencia a mí, porque lo público es la relación que tengo yo contigo, Cristóbal. O sea, y eso es lo público, lo que se mueve externo a mí. O sea, lo que no está acá adentro, sino que como ese éter, no sé, ese éter que hay entre nosotros, y que ese es el tema público. Pero la transparencia dice,
¿por qué? Y lo público es otra edad, es lo otro, lo ajeno a lo propio, a lo interno. Dice, ¿por qué no eliminamos eso y lo volvemos más íntimo y acercamos ese espacio entre nosotros? Y yo te vendo como transparencia que mientras más íntimo, más cercanos estamos de la verdad. O sea, que mientras más íntima sea nuestra propia relación, mientras más cercana, ¿y cómo la volvemos cercana? O sea, más cercana se vuelve más real. ¿Y cómo más verdad? ¿Cómo la volvemos íntima? Justamente es eliminando la idea de lo público y cambiando la idea de lo público y poniendo lo privado en lo público. O sea, mi privación, mi propia interioridad, lo privado propio mío, lo transpongo, o sea, lo inserto en lo público. Y ahora mi interioridad es parte de lo que es público. Y ya no existe público, simplemente existe lo que es propio. O sea, entonces vivimos en el entorno de lo privado. O sea, ya no se entiende el concepto como privado de lo que yo tengo guardado, sino que privado porque lo comparto. Y eso se ve mucho hoy en día en cuarentena, en ese momento en donde una red, en donde tu espacio público, que vendría siendo tu celular, tu Instagram, tu Twitter, la gente comparte las cosas que piensan desde su espacio privado. O sea, como que se ve muy explícito en cuarentena en ese momento de todas las historias que tú ves, que es tu espacio público, tu calle, esa barrita donde están todas las historias es como tu calle. Esa es tu calle por la que tú vas caminando. Si antes ibas caminando por esa calle, veías a todos tus vecinos que sabías perfectamente quiénes eran, porque eran los vecinos del barrio. Ahora vais caminando por esta cuestión de historia y vais viendo no lo que ellos quieren, o sea, no lo poco que tú puedes ver a través de la reja de tu vecino, ¿cachai? No que estáis así, sino que veis como ellos, y quiero volver al primer punto que dijiste, ellos voluntariamente, sin que nadie les obligue, en realidad todos les estamos obligando, pero supuestamente nadie les está obligando, comparten de su propia vida interior. Comparten su pieza, sus pensamientos, a niveles de que comparten cosas que antes no se compartían tanto, la manera en que tienen sexo, la manera en que todo, la manera en que van al baño, todo se puede compartir y no es raro compartirlo, cada vez es menos raro compartirlo. Se hace uniforme ese tipo de contenido. Se transparenta. La transparencia vuelve uniforme el contenido que tú estás volviendo. Lo íntimo lo dejas fuera, básicamente. Y eso, bueno, es muy importante porque justamente vuelve este panóptico que él plantea, el panóptico digital, lo vuelve no perspectivista. O sea, tiene un control absoluto de tu yo. Tú estás bajo el control absoluto de esta idea. Y lo peligroso de esto, de hecho dice Han, que el sujeto que está supuestamente transparentándose, o la sujeta que se está transparentándose, se cree libre de hacerlo. O sea, es como un panóptico en el que uno mismo o uno misma se subyuga a ser controlado. Ya, esa es como, de hecho dice, ahí está la victoria. O sea, porque el reo, la rea, está en la cárcel porque hizo algo malo y no lo está haciendo voluntariamente. Está cumpliendo una pena, está siendo castigado. Pero ahora lo que hace uno es, yo creo libremente que me quiero poner bajo control, porque esa información después es importante. O sea, y de hecho han habido problemas muchas veces de filtración de información y a ti te arman un perfil y bueno, en otros libros Han habla de cómo de verdad existe ya, por ejemplo, el concepto, hay una clase, como hablando de las clases sociales y económicas, hay una clase de elecciones, por ejemplo, en los bancos para darte crédito. Hay un perfil que vale mucha plata, de hecho, vale mucha plata. Y eso te puede controlar. O sea, ese lo dice. Es que eso yo creo, eso último que dijiste me parece fundamental, porque lo que estamos diciendo aquí no son cosas como del mundo de las ideas, sino que se transmiten en cosas muy concretas. Sí. Los me gustas se pueden transformar en plata, los seguidores se pueden transformar en plata, tus twitters pueden significar trabajo o no trabajo, que es plata y que es vida, ¿cachai? Lamentablemente la plata es tu capacidad de vivir, de elegir cómo querer vivir. Todo esto, toda esta sociedad que estamos creando es real. Las redes sociales son reales, son absolutamente reales. Por más que uno lo que comparta sea muy ficticio, o crea uno que es muy ficticio, es real. En el sentido de que si tú quieres verte como una persona muy deportista, tú lo compartes constantemente y se vuelve real, aunque no hagas tanto deporte, porque la gente te conoce a ti como alguien deportista y esa es tu vida, ese eres tú. Y lo haces voluntariamente.
y lo haces voluntariamente. Tienes que presentarte ante la red social tiene que saber quién eres, y tú tienes que presentarte, y mientras menos te presenta, más castigado y más aislado estás. Eso. Y menos capacidad tienes de tener seguidores, y por lo tanto menos capacidad de participar en un montón de círculos tienes. Y esos círculos se transforman en plata, esos círculos se transforman en oportunidades. Bueno, sí, de hecho me pasó un ejemplo un poco parecido, hablando de lo que uno transparenta. Cuando pasó todo el 18, el estallido, mucha gente se empezó a movilizar obviamente instantáneamente. Y me pareció un poco extraño, por ejemplo, que yo subí una historia a Instagram, y en un segundo yo ya había, mi gente no necesariamente cercana, de hecho, me categorizó a mí como una persona sumamente revolucionaria, solo por el hecho de haber marchado el día, por ejemplo, el día de haber sido un 21. El 21 yo fue marchar. Algo que para mí, desde la marcha de hace 1000 años, es súper normal, cosa que no transparentaba. O sea, no subí una historia. Pero esta vez yo subí una historia de gritándole a un Paco, por ejemplo. O sea, diciéndole no la violencia, y después grabando un Paco tirando una lacrimógena. Y después de subir esa historia, yo quedé como una persona sumamente revolucionaria, con un casi que como con un rollo que era sumamente consecuente. No sé, una cuestión así que se armó una imagen mía por una forma de transparentar. Y te tilda así. Así funciona más o menos el panóptico transparente. Y también pasa un poco que como lo liso es torpe. Sí. O sea, no, lo liso es sumamente eficiente, pero es torpe en el sentido de que es superficial, y lo superficial es tonto. ¿En qué sentido? En que yo siempre me gusta dar el ejemplo, cuando hablo de esto, me gusta dar el ejemplo del metalero del metro. Ah, buen ejemplo. El metalero del metro es una persona, y el metalero del metro se puede hacer el skater, el pachamánico, el universitario con barba larga, claro, el fajita. Todos ellos, todos cabemos dentro de ese término. El metalero del metro está mostrando que es metalero, que le gusta el metal, tiene una barba de cierta forma, tiene cierta contextura física, obedece a ciertas cosas. Bueno, la contextura física en realidad muchas veces no depende de él, ahí me equivoqué, pero tiene esa polera de metal que es con la que sale todos los días, tiene esa cadena que dejó de estar de moda hace muchos años, y tiene un montón de cosas como que representan que él es metalero. Y la superficialidad, la transparencia es tan torpe que en realidad no muestra la profundidad y la resistencia a las cosas. Entonces uno relaciona cosas. Por ejemplo, el metalero es rudo y es macho. ¿Cachai? El metalero es macho, es machista. Y eso es mentira. Muchos metaleros probablemente no tienen ninguna relación con esas maneras de ver el mundo, pero la transparencia hace que tú relaciones. El skater es de cierta manera, probablemente consume ciertas cosas que los otros no, o todas esas cosas. El nerd es más cartucho que el zorrón, ¿cachai? El zorrón es más libre sexualmente que el nerd. Eso tampoco es cierto, pero ¿cachai? Como que existen todas estas relaciones que demuestran la ineficacia de la transparencia, de la posibilidad de mostrarnos como la verdad, como lo que tú decías al principio de que la transparencia es verdad. Esto demuestra que eso no es verdad. De hecho, sí. Claro, a nosotros nos hacen creer que exceso de información nos puede acercar a la verdad, y eso dice que es justamente todo lo contrario, que la verdad se asoma como conocimiento de lo no conocido. Una cuestión así. Es muy complicado el rollo de la verdad de Han, pero no lo enfrenta tanto en la sociedad de la transparencia. Pero claro, o sea, más información, más transparencia no implica verdad. ¿Ya? No, para nada. Para nada. Pero de hecho el ejemplo del metalero es muy interesante porque la otra vez conversando con un amigo, con el Nico, me dijo, pero ahora, o sea, las redes sociales, por ejemplo, no necesariamente uno puede transparentarse como es. O sea, de hecho uno puede crearse un personaje en las redes sociales, ¿cierto? Como que, pero la transparencia que hace Han no es esa transparencia que voy a hacer referencia, esa transparencia desde la máscara, desde esa como red social antigua entre que uno se crea por ejemplo, no sé, se ha inventado un nombre. No es esa transparencia, porque esa transparencia desde la máscara, que hay alguien que está escondido, no es la que rinde en el sistema transparente. Esa no es la invitación, justamente. La transparencia desde la falsedad, desde la máscara, claro, desde la ocultación de la persona que está detrás, no es la que entra en esta transparencia, sino todo lo contrario. Esta tiene un imperativo a que tú
tú tienes que mostrarte tal cual como eres. Si no, no entras en el sistema, no estás participando. ¿Ya? La transparencia de Han no es desde la máscara, eso hay que entenderlo. Y justamente, ¿por qué elimina esa idea de la máscara? Porque la sociedad de ahora es una sociedad desconfiada. Y la transparencia se presenta como solución para eliminar la desconfianza. O sea, si yo me transparento, si yo ya no hablo desde la máscara, la sociedad se vuelve más confiada porque estoy más cercana a la verdad. Pero justamente la transparencia no es verdad. La transparencia se presenta como una sociedad que es desconfiada y justamente en eso se basa el control que ella tiene. O sea, nosotros nos transparentamos porque somos desconfiados y necesitamos saber más información que creemos que pareciese ser verdad, que nos entrega una verdad, pero en realidad no es así. Como lo que tú dices, porque el metalero probablemente no necesariamente es machista, no necesariamente es macho, ¿cachai? Entonces, transparencia... No necesariamente heterosexual. Por ejemplo, ¿cachai? También... Exactamente. Entonces, la sociedad desconfiada es una sociedad transparente. Y así termina, de hecho Han, el libro, cuando te dice que la transparencia como imperativo social es un síntoma de la necesidad de control. O sea, mientras más nosotros nos transparentemos, significa que somos más desconfiados y que necesitamos más control para conocer lo otro, lo desconocido, ¿ya? Lo que necesitamos es información para controlar el todo y nos vendemos al panóptico que es multifocal para controlarnos. Y bueno, eso es como más el rollo del libro. No sé si queréis comentar algo al final, como una conclusión. ¿Qué te quedas del libro? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué te quedas? Quiero terminar con una cita brillante. Yo personalmente me quedo mucho con algo muy fundamental y que tiene que ver, bueno, primero la exposición, el ejemplo del mall que diste tú, me hizo mucho sentido. El ejemplo del mall, de todo en vitrina. Y lo segundo, la narratividad de la negatividad. Como lo explicaste con lo del tiempo. Esas dos cosas son lo que me quedo. Ahora, por favor, ¿con qué te quedaste tú, Víctor? ¿Con qué quieres concluir? A mí me gustó mucho el rollo de la información. Siento que en este podcast no había que meterse en el tema de la verdad, porque es un tema que desarrolla en otro libro Han, pero me llama mucho la atención cómo las cosas lisas, como las cosas transparentes se nos presentan como información, como números. ¿Ya? Y esto es como un rollo ya un poco extrapolado del libro, pero me gustaría igual compartirlo, que en qué minuto a nosotros nos vendieron que pensar es calcular. O sea, en qué minuto nosotros le empezamos a darle base al pensamiento crítico a base de estadísticas, a base de números, que en realidad los números no son nada, son un dibujo, y que muchas veces mienten, generalmente. O sea, no significa que la cifra no sea verdad, sino que las interpretaciones, la información no implica que estemos cerca del conocimiento de lo que está pasando. Ya, de hecho, perfecto. Justamente una persona, se podría decir que es inteligente, sería alguien que se atreve a enfrentar las cosas sin conocerlas y de acuerdo a sus propias vivencias negativas y positivas, o sea, de acuerdo a su conformación personal, enfrenta cosas desconocidas, no cosas conocidas, ¿ya? Y experiencia, la resistencia. Eso. O sea, ese rollo lo desarrolla Han implícitamente, pero me parecía, porque tiene mucha relación con la transparencia de la información, ¿ya? La transparencia de la información. Pero ahora, para terminar el libro, o sea, Han, y como partimos en un principio desde del final, vamos a terminar con el inicio. Han cita a Peter Hanke Peter Hanke al inicio del libro. Mentira, el escritor que yo compartí. Sí. Da la casualidad. Pedazo, loco. Es una cuestión. Escritorazo. Muy recomendado Peter Hanke. Premio Nobel de Literatura 2019. Sí, no, el gallo es buenísimo. Y llega y Han, después del índice, y pone esta cita para empezar el libro, que uno la queda como, ¿what? Dice Peter Hanke: vivo de aquello que los otros no saben de mí. O sea, la vida misma mía es lo privado. O sea, lo que yo me hace conformativo como persona es lo que yo me guardo a mí mismo y que me hace a mí mismo. Después, obviamente, uno no puede vivir aislado, sin relación. No te invita a eso. Te invita a guardarte cosas que son conformativas, porque en el minuto en que tú las compartes o las transparentas pornográficamente, dejan de ser tan conformativas y tan importantes y valiosas para ti. Eso es lo que traigo hoy día, Sociedad de la Transparencia, sumamente recomendado. Pedazo de libro, chiquillos y chiquillas y chiquillas. Realmente bueno. Herder Ediciones es bastante buena, las traducciones son geniales y traten de leer a Han, es genial. Bueno, y antes de que se vayan,
queremos dejarles algo para que puedan escuchar, ¿o no, Cristóbal? Por supuesto, el Víctor y yo somos muy fanáticos de la música, al igual que de la filosofía y la poesía y los libros en general. Y como dijimos al principio, el álbum que quiero recomendar ahora es un álbum que es bueno de principio a fin. O sea, este álbum es un álbum que todos los temas son buenos y todos los temas son muy distintos y todos los temas buscan algo. Todos los temas tienen un sentido dentro del disco. Este álbum es de Rosalía, es del 2018 y es el álbum que la dejó en la arriba. Y yo te pregunto, Víctor Córdoba, ¿qué te parece el flamenco? La verdad no es música que escuche mucho yo, no es un estilo que escuche, así que... ¿Y tú crees que te podría llegar a gustar el flamenco eventualmente? Yo creo que sí, obvio que sí, sí. Yo creo que no. Yo creía que no. Pero Rosalía, lo primero que pensé cuando empecé a escuchar El mal querer de Rosalía fue, bueno, este disco no me puede gustar porque no me gusta, porque no puedo creer que voy a estar escuchando a una persona gritando con flamenco y estas guitarras locas, no puedo creer que esto sea real, ¿cachai? No puedo. Y eso es lo genial de este álbum. Este álbum para mí es de lo mejor que ha tocado el siglo XXI. Así de categórico soy al respecto. El disco tiene todo un rollo. De hecho, acabo de descubrir que fue su tesis para salir de la carrera de flamenco del conservatorio. No sé si es el conservatorio, pero la Academia de Música. Es un álbum conceptual basado en un libro del medioevo de autor anónimo que habla sobre el abuso y la violencia que un hombre ejerce sobre una mujer y cómo esta mujer se esfuerza por salir adelante. El tema es muy interesante. Tremendo rollo. Ese tremendo rollo, o sea, vale la pena escucharlo solo con el rollo. Sí. Pero la música también es muy interesante porque tiene la base y la base del trap, es decir, un synth, generalmente también tiene una guitarra, pero generalmente un synth con acordes súper interesantes. Y en vez de tener una batería, o sea, no sé si, ¿cómo se dice? Un ritmo atrás, ¿cómo se dice el ritmo? El beat. Sí, un beat. En vez de tener un beat de trap, tiene aplausos flamencos. Y esos aplausos flamencos son una joya. Eso sumado a otro, eso ya son cosas, eso ya es trap y flamenco mezclado. Pero imagínate los gritos del flamenco súper apasionado y todo con autotune. No. Será a oro puro. Es una locura. Y si quieren ahondar, y es tan bueno el disco que un teórico musical muy famoso en España, llamado Jaime Altozano, que tiene un disco, o sea, un canal de YouTube, tiene un video de 40 minutos hablando del disco, y se lo recomiendo mucho. Les vengo a recomendar un disco y un video de YouTube. Eso es lo que me traigo hoy día. Ese disco, bueno, el disco es muy bueno, y lo que más me gusta es, a mí me gusta mucho Boda, que es el segundo tema, pero sus temas, y en realidad me gusta todo, pero sus temas más famosos, por si no tienen ganas de escuchar un disco, aunque tienen que escuchar el disco entero, se lo recomiendo mucho, y porque los discos se escuchan enteros, como ya dijimos con el Víctor, es que es Malamente, Pienso en tu mirada y Bagdad. Esos tres temas son los que tienen videoclip en YouTube. Y con eso, el Víctor y yo nos despedimos. Oh, estuvo bueno. Espero que les haya gustado el primer capítulo. Cualquier cosa pueden comentarlo, a nosotros nos encanta hablar de esto y ya saben dónde encontrarnos. Esperen con ansias el segundo capítulo, seguir subiendo cada 2 semanas, tal vez un poco antes, tal vez un poco después, pero cada 2 semanas.